Si caminas por la entrada de casi cualquier ciudad del mundo, es muy probable que te encuentres con un símbolo recurrente, no importa si estás en una pequeña localidad de provincias o en una gran capital internacional. Allí, en medio de una rotonda o presidiendo una plaza principal, suele aparecer una rueda dentada de piedra o metal, generalmente de color azul y dorado. Para muchos, este objeto es simplemente parte del mobiliario urbano, algo que está ahí pero en lo que nadie repara. Sin embargo, para otros, esa rueda es la marca de una presencia constante y silenciosa que rodea nuestras vidas. Se trata del emblema de los Rotarios, una organización que cuenta con más de 1 millón de miembros en todo el planeta y que ha generado un sinfín de preguntas, teorías y, sobre todo, mucho misterio. La pregunta que surge de forma natural al ver estos monumentos es sencilla pero profunda. ¿Qué hace que un grupo de personas decida colocar engranajes gigantes en los cruces de carreteras de todo el mundo? Para entender la magnitud de esta red, hay que retroceder más de un siglo en el tiempo y situarse en una ciudad que estaba creciendo a un ritmo frenético, Piaco. Corría el año 1905, y un joven abogado llamado Paul Harris se sentía solo en la gran metrópoli. Harris buscaba algo que parecía perderse en la modernidad de la era industrial, el espíritu de compañerismo y ayuda mutua que existía en los pueblos pequeños. El 23 de febrero de aquel año, Harris se reunió con 3 amigos en una oficina modesta. Eran un ingeniero de minas, un distribuidor de carbón y un sastre. La idea era simple pero efectiva: crear un club donde profesionales de distintos sectores pudieran entablar amistad y ayudarse en sus negocios. Decidieron que las reuniones serían rotativas, celebrándose cada semana en el lugar de trabajo de uno de los miembros. De ese concepto de rotación nació el nombre que hoy todos conocemos, PRORA, Rotary. Lo que empezó como una reunión de 4 hombres en una oficina de Chicago, pronto se convirtió en un fenómeno que se expandió por Estados Unidos, y, poco después, por el resto del mundo. A medida que el club crecía, también lo hacía su propósito. Ya no se trataba solo de hacer negocios o intercambiar favores profesionales. Los miembros empezaron a notar que tenían el poder y los recursos para influir en sus comunidades. El primer proyecto de servicio documentado fue la construcción de unos baños públicos en Chicago. Fue un gesto sencillo, pero marcó el inicio de una filosofía que los acompañaría siempre: el servicio por encima de uno mismo. Con el tiempo, esta red de profesionales se volvió extremadamente influyente. Presidentes, empresarios de éxito y líderes de opinión empezaron a lucir el pequeño pin de la rueda en la solapa de sus chaquetas. Pero es precisamente esa influencia y ese éxito lo que empezó a levantar sospechas. El secretismo aparente de sus reuniones, aunque siempre han afirmado ser una organización abierta, alimentó la curiosidad de quienes veían con recelo la formación de grupos de poder. Muchos empezaron a preguntarse si los Rotarios eran, en realidad, una versión moderna y más aceptable de otras sociedades mucho más antiguas y herméticas. La comparación con la masonería fue inevitable desde el principio. Se decía que los rituales, la jerarquía y el lenguaje que utilizaban eran demasiado similares como para ser una coincidencia. Si analizamos la estructura de un club rotario, encontramos elementos que resultan fascinantes para cualquier estudioso de las sociedades organizadas. Cada club es autónomo pero responde a una estructura global. Los miembros no pueden simplemente apuntarse. Tradicionalmente, deben ser invitados por alguien que ya esté dentro. Se busca a los mejores en cada campo: el mejor médico del pueblo, el arquitecto más reconocido, el dueño de la fábrica más grande. Esta selección de la élite local crea un círculo de confianza muy cerrado. En estas reuniones, que a menudo se celebran en hoteles de lujo o restaurantes privados detrás de puertas cerradas, se toman decisiones que afectan a la economía y a la política de la región. Esta concentración de poder en manos de unos pocos es lo que da pie a las teorías de la conspiración más extendidas. Se habla de ellos como los arquitectos de un nuevo orden mundial, una mano invisible que mueve los hilos desde las sombras. El símbolo de la rueda dentada, que para los miembros representa el movimiento y la transmisión de energía, es interpretado por otros como el engranaje de una maquinaria global que nos incluye a todos sin que nos demos cuenta. Algunos han llegado a afirmar que los monumentos en las rotondas no son simples muestras de orgullo local, sino marcadores territoriales que indican quién manda realmente en esa zona. La rueda ha evolucionado con el tiempo. El diseño original era una rueda de carro simple, que simbolizaba la vida rural y el avance. Sin embargo, en 1923 se estandarizó el diseño actual: una rueda dentada con 24 dientes y 6 radios. Un detalle curioso es que se añadió un chavetero en el centro, el hueco donde se inserta una cuña para que el engranaje pueda transmitir fuerza a un eje. Los ingenieros del club insistieron en este detalle porque, sin el chavetero, la rueda no tendría utilidad práctica. Para los teóricos de la conspiración,
Este símbolo es una prueba de que los rotarios se ven a sí mismos como la pieza clave que hace que el mundo gire. A lo largo de las décadas, los rotarios han estado presentes en momentos históricos cruciales. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos clubes en Europa fueron disueltos por regímenes totalitarios que veían con desconfianza cualquier organización con vínculos internacionales. En España, por ejemplo, fueron prohibidos durante décadas, lo que solo aumentó el aura de misterio que los rodeaba. Al terminar los conflictos, los rotarios volvieron con más fuerza, participando activamente en la creación de las Naciones Unidas. De hecho, varios de sus miembros estuvieron presentes en la redacción de la Carta Fundacional de la ONU en San Francisco. Este nivel de acceso a las altas esferas del poder mundial es lo que hace que mucha gente no se conforme con la explicación oficial de que son solo un club de amigos que hace obras de caridad. Existe una corriente de pensamiento que los vincula directamente con los Illuminati o con planes de control poblacional. Se menciona a menudo su gran proyecto estrella, la erradicación de la polio. Los rotarios han invertido miles de millones de dólares y décadas de trabajo en vacunar a niños en los rincones más remotos del planeta. Para la mayoría, esto es un acto de altruismo sin precedentes. Pero para los defensores de las teorías conspirativas, es una tapadera perfecta para recolectar datos genéticos o introducir sustancias en la población a gran escala. La relación con la masonería es otro de los puntos calientes de este debate. Aunque ambas instituciones niegan cualquier vínculo oficial, es innegable que comparten muchos miembros. Muchos hombres que visten el mandil masón también llevan la rueda rotaria en el ojal. Comparten valores como la integridad, el servicio y la importancia de la red de contactos. Sin embargo, mientras que la masonería tiene un componente más filosófico y espiritual, los rotarios suelen ser descritos como una versión pragmática y empresarial. Son, por decirlo de alguna manera, los encargados de aplicar en el mundo material las ideas que se discuten en las logias. En los rincones más oscuros de Internet, las teorías se vuelven aún más extravagantes. Algunos hablan de conexiones reptilianas, sugiriendo que la rueda es un símbolo solar antiguo utilizado por entidades no humanas para marcar su dominio sobre la Tierra. Estas teorías suelen basarse en interpretaciones libres de la geometría de sus monumentos y en la ubicación estratégica de sus sedes. Aunque carecen de pruebas físicas, el hecho de que estas ideas existan demuestra la fascinación y el miedo que genera una organización tan extendida, y a la vez, tan poco comprendida por el ciudadano de a pie. Pero si dejamos de lado las teorías más extremas y nos centramos en los hechos observables, la realidad de los rotarios es igualmente impactante por su escala. El sistema de clasificación es una de sus reglas más estrictas y menos conocidas. En un club no puede haber demasiadas personas de la misma profesión. Si ya hay un abogado, es difícil que entre otro a menos que se abra una vacante. Esto asegura que el club represente un corte transversal de la vida económica de la ciudad. Es una red de inteligencia social. Si el alcalde necesita saber qué piensan los empresarios, solo tiene que acudir a una comida rotaria. Si un empresario necesita un permiso municipal, es muy probable que conozca a la persona adecuada en esa misma mesa. Las reuniones semanales siguen un protocolo rígido. Suele haber una comida, una charla técnica sobre un tema de actualidad, y se discuten los proyectos locales. Se recauda dinero de forma constante. Este flujo de capital permite que los clubes financien becas de estudio, construyan parques o donen equipos a hospitales. Esta labor social es el escudo más fuerte de la organización ante cualquier crítica. Es difícil atacar a un grupo que está construyendo pozos de agua en África, o comprando sillas de ruedas para los ancianos del barrio. Sin embargo, los críticos señalan que esta caridad es una forma de comprar influencia y prestigio social, permitiendo que las élites mantengan el control de la narrativa pública. Los monumentos de las rotondas, esas ruedas de granito o hierro, son el testimonio físico de este prestigio. Instalar una escultura en un espacio público requiere permisos municipales, negociaciones con urbanistas, y a menudo, la aprobación de presupuestos. El hecho de que estas ruedas estén en tantos lugares indica que los miembros de los clubes tienen una relación muy estrecha con los ayuntamientos. Para el viajero que cruza una frontera y ve de nuevo la rueda azul y dorada, el mensaje es claro: aquí también estamos nosotros. Es una señal de bienvenida para los miembros de otros lugares y un recordatorio de orden para los habitantes locales. A menudo se critica la falta de diversidad dentro de estos grupos. Durante gran parte de su historia, los rotarios fueron una organización exclusivamente masculina. No fue hasta finales de los años 80 cuando, tras una batalla legal en Estados Unidos, se permitió la entrada de mujeres. Este cambio transformó la dinámica de los clubes, pero no eliminó la sensación de que siguen siendo lugares reservados para personas con un cierto nivel económico y social. Aunque hoy en día existen clubes más jóvenes y dinámicos, la imagen del rotario medio sigue siendo la de un hombre de negocios de mediana edad que busca proteger sus intereses mientras hace el bien. Otro aspecto fundamental es el concepto de la prueba cuádruple.
Es un código ético que todo rotario debe memorizar y aplicar en su vida profesional y personal. Se basa en 4 preguntas. ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Fomentará la buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? A simple vista, parece un manual de civismo ejemplar, pero los analistas de sistemas de control sugieren que este tipo de códigos sirven para estandarizar el comportamiento de los líderes globales, asegurando que todos operen bajo las mismas reglas del juego, independientemente de su país o cultura. Es una forma de globalización ética que facilita los negocios transnacionales. El poder de los rotarios también se manifiesta en sus convenciones internacionales. Cada año, decenas de miles de miembros de todo el mundo se reúnen en una ciudad diferente. Estos eventos son gigantescos y mueven millones de dólares. Allí se ven banderas de casi todos los países, demostrando que la organización ha logrado superar barreras religiosas y políticas que otros organismos internacionales no han podido derribar. En estas convenciones se refuerza el sentido de pertenencia a una élite global. Un rotario de Tokio tiene más en común con un rotario de Madrid que con muchos de sus propios vecinos. Comparten un lenguaje, unos objetivos y una visión del mundo basada en la eficiencia y la estabilidad. El tema de las rotondas es especialmente relevante en países con una fuerte tradición de ingeniería civil. La rotonda es un invento diseñado para ordenar el tráfico, para evitar el caos de los cruces y obligar a todos los vehículos a seguir un flujo circular. Es la metáfora perfecta de lo que la organización aspira a ser, un centro ordenador que permite que la sociedad avance sin chocar. Colocar su símbolo justo en el centro del flujo vehicular es una decisión estética y política cargada de intención. Es el punto donde convergen todos los caminos, el eje sobre el que gira la comunidad. Si observamos de cerca uno de estos monumentos, veremos que a menudo están rodeados de placas con nombres de personas locales. Son los nombres de quienes pagaron por la obra o de los presidentes del club en ese momento. Es una forma de inmortalidad urbana. En un mundo que cambia tan rápido, la piedra y el metal de la rueda rotaria ofrecen una imagen de permanencia. Las empresas pueden quebrar, los gobiernos pueden caer, pero el club permanece, generación tras generación, heredando los contactos y el prestigio de padres a hijos. La sospecha de que existe algo más profundo detrás de la caridad también se alimenta de la simbología oculta que algunos creen ver en sus edificios. Aunque la mayoría de los clubes se reúnen en lugares públicos, las sedes propias suelen tener una arquitectura sobria y sólida. En su interior, las paredes están decoradas con los banderines que los miembros intercambian cuando viajan a otros clubes. Este intercambio de banderines es un ritual sagrado. Es la prueba física de que la red funciona, de que un miembro nunca está solo. Si tienes problemas en un país extraño, solo tienes que buscar el club local y presentar tus credenciales. Esa red de seguridad es algo que muy pocas organizaciones pueden ofrecer. En los últimos años, con el auge de las redes sociales y la transparencia digital, los rotarios han hecho un esfuerzo por modernizar su imagen. Publican sus cuentas, muestran sus proyectos en vídeo, y tratan de alejarse de la imagen de club de fumadores de puros en habitaciones oscuras. Sin embargo, el estigma de la exclusividad sigue ahí. Es difícil convencer a la gente de que eres un grupo de ciudadanos comunes cuando tus miembros son los dueños de los medios de comunicación, los directores de los bancos y los jefes de la policía. Esa cercanía al poder absoluto siempre generará desconfianza, por muy buenas que sean las intenciones declaradas. La idea de que puedan ser una facción de los Illuminati se basa en la premisa de que los verdaderos dueños del mundo necesitan organizaciones intermedias para ejecutar sus planes. Según esta visión, mientras que los niveles más altos de la pirámide deciden el rumbo de la humanidad, grupos como los rotarios son los encargados de que esas decisiones se implementen en cada pueblo y ciudad. Si se necesita promover un cambio en la legislación local o impulsar una nueva tecnología, el club rotario es el lugar ideal para sembrar la semilla entre quienes tienen el poder de hacerlo realidad. Incluso si descartamos las teorías más fantasiosas, lo que queda es una organización con una capacidad logística asombrosa. Durante la campaña contra la polio, los rotarios lograron que se declararan treguas en guerras civiles para que los equipos de vacunación pudieran pasar. Convencieron a líderes religiosos que se oponían a las vacunas y movilizaron a millones de voluntarios. Este tipo de poder es real, tangible y masivo. No necesitan ser reptilianos para ser una de las fuerzas más influyentes del planeta. Su fuerza reside en la organización, en la disciplina y en la gestión de los recursos humanos y financieros. El monumento en la rotonda es, en última instancia, un recordatorio de esa capacidad. Nos dice que hay un grupo de personas en esa ciudad que tienen la voluntad y el dinero para marcar el espacio público con su sello. Es un símbolo de éxito profesional y de compromiso con una visión específica de la sociedad. Para unos, es la prueba de que el altruismo organizado puede cambiar el mundo.
Para otros, es la marca de una jerarquía silenciosa que vigila el tráfico de nuestras vidas mientras planea el siguiente movimiento en un tablero que no vemos. A medida que el mundo avanza hacia una mayor digitalización, los clubes rotarios también están cambiando. Ahora existen los e-clubs, donde las reuniones se hacen por videoconferencia. Pero la esencia sigue siendo la misma, la creación de una red de confianza. En un mundo lleno de noticias falsas y desconfianza institucional, tener un grupo de personas a las que puedes mirar a los ojos y que comparten tus mismos valores es un activo muy valioso. Y ese es, quizás, el mayor secreto de su éxito y la razón de su persistencia. No son masones, aunque se les parezcan. No son Illuminatis, aunque compartan esferas de poder. Y definitivamente no hay pruebas de que sean reptilianos. Lo que son es algo mucho más real, y por lo tanto, mucho más interesante. Son una red global de personas influyentes que creen en un modelo de orden y servicio. Una red que ha aprendido a sobrevivir a guerras, crisis económicas y cambios sociales profundos, manteniendo siempre su presencia física en nuestras calles. La próxima vez que pases por una rotonda y veas esa rueda dentada, ya no la mirarás de la misma forma. No es solo piedra y metal. Es el símbolo de una historia que empezó con 4 hombres solitarios en Chicago y que hoy se extiende por cada rincón del mapa. Es el recordatorio de que, detrás de la vida cotidiana, existen estructuras de poder y amistad que trabajan constantemente para dar forma al mundo en el que vivimos, ya sea para salvar a millones de niños de una enfermedad, o para asegurar que los intereses de una élite se mantengan intactos. La rueda sigue girando, silenciosa y constante, en medio del tráfico de nuestras ciudades. El misterio de los rotarios no reside en rituales mágicos o planes de dominación galáctica, sino en la eficacia de la cooperación humana llevada al extremo. Han logrado lo que muchos imperios soñaron, una presencia global que es aceptada e incluso celebrada por las comunidades locales. Mientras haya una ciudad que necesite orden y un grupo de profesionales que busquen influencia, la rueda seguirá grabada en el granito de nuestras plazas. Es la marca de los que están, de los que mandan y de los que, de una forma u otra, hacen que los engranajes de la civilización sigan moviéndose cada día. Al final de este recorrido, lo que queda es una imagen de contraste. Por un lado, la labor humanitaria indiscutible que ha salvado vidas y mejorado comunidades enteras. Por otro, la sombra de un club exclusivo que representa los intereses de quienes ya lo tienen todo. Los monumentos en las rotondas son el punto donde estas dos realidades se encuentran. Son monumentos al servicio, pero también al poder. Son transparentes en su ubicación, pero opacos en lo que ocurre en sus reuniones. Esa dualidad es lo que mantiene viva la llama de la conspiración y lo que hace que, más de un siglo después, sigamos preguntándonos quiénes son realmente esos hombres y mujeres que se reúnen bajo el signo de la rueda. La historia de los rotarios es la historia de cómo la voluntad de unos pocos puede convertirse en la realidad de muchos. Es un recordatorio de que el mundo no solo se mueve por fuerzas económicas o políticas abstractas, sino por las relaciones personales, las cenas compartidas y los acuerdos sellados con un apretón de manos. La rueda no va a desaparecer de nuestras rotondas. Al contrario, seguirá expandiéndose, recordándonos que siempre habrá alguien vigilando el cruce de caminos, asegurándose de que, para bien o para mal, el sistema nunca deje de rotar. La influencia de esta organización se extiende incluso a la forma en que entendemos la ética profesional moderna. Muchos de los estándares de responsabilidad social corporativa que hoy vemos en las grandes empresas tienen sus raíces en los debates que los rotarios mantenían hace décadas. Han sido pioneros en crear una clase global de gestores y líderes que hablan el mismo idioma, independientemente de su nacionalidad. Esto ha facilitado el comercio y la cooperación internacional, pero también ha contribuido a una homogeneización de la cultura empresarial que borra las diferencias locales. Si observamos el impacto en la arquitectura y el urbanismo, los monumentos rotarios son solo la punta del iceberg. En muchas ciudades, los clubes han financiado hospitales, alas de universidades o centros comunitarios que llevan su nombre. Esta filantropía crea un vínculo de deuda moral entre la población y el club. Es difícil cuestionar las actividades de un grupo que ha pagado el nuevo ala de oncología del hospital local. De esta manera, el poder blando de los rotarios se consolida, convirtiéndose en una parte esencial del tejido social de la ciudad. En los países en desarrollo, este papel es aún más pronunciado. Allí donde el Estado no llega, los rotarios suelen aparecer para cubrir el hueco. Construyen escuelas, instalan sistemas de filtración de agua y proporcionan microcréditos. Para las personas que reciben esta ayuda, los rotarios no son una conspiración oscura, sino una bendición tangible. Sin embargo, desde una perspectiva sociológica, esto plantea preguntas sobre quién debe ser el responsable del bienestar público. Al dejar estas tareas en manos de clubes privados, se corre el riesgo de que la ayuda dependa de la buena voluntad y los criterios de una élite, en lugar de ser un derecho garantizado por el Estado. Las teorías que los vinculan con los Illuminati a menudo ignoran esta labor cotidiana y se centran únicamente en los símbolos.
pero los símbolos son poderosos porque significan algo para quienes los usan. Para un rotario, el engranaje es un recordatorio de que su trabajo individual es necesario para que el conjunto funcione. Es una visión mecánica de la sociedad donde cada persona tiene un lugar y una función. Esta visión puede resultar reconfortante por su orden, pero también inquietante por su rigidez. No hay mucho espacio para el caos o la disidencia en un sistema de engranajes perfectamente ajustados. Incluso en la política más cercana, la de los ayuntamientos y las juntas vecinales, la presencia de rotarios es constante. Muchos concejales y alcaldes son miembros activos, lo que crea una simbiosis entre el poder político y el poder social del club. Esto no tiene por qué ser negativo, pero sí crea un entorno donde las decisiones importantes se discuten fuera de los canales oficiales, en el ambiente distendido de una cena de club. Los acuerdos que se alcanzan allí luego se ratifican en los plenos municipales, dando una apariencia de normalidad a un proceso que ha sido guiado por intereses privados. El fenómeno de las rotondas es también una cuestión de orgullo y competencia entre clubes. Un club de una ciudad vecina puede instalar una rueda de 3 metros, lo que empuja al club local a instalar una de 5 metros, de mármol y con iluminación nocturna. Esta carrera por la visibilidad ha llenado las carreteras de monumentos que, aunque similares, buscan destacar la importancia de sus miembros respectivos. Es una forma de marcar el terreno, de decir que esa ciudad es próspera porque tiene un club rotario fuerte y activo. En el fondo, la fascinación que sentimos por los rotarios y sus monumentos es el reflejo de nuestra propia relación con el poder. Nos gusta pensar que hay explicaciones ocultas y planes secretos porque eso daría sentido a un mundo que a menudo parece caótico y sin rumbo. La idea de que una organización secreta controla el mundo es paradójicamente más tranquilizadora que la idea de que nadie tiene el control. Pero la realidad de los rotarios nos muestra algo diferente. El poder no es un secreto guardado en una caja fuerte, sino una red de influencias que se construye día a día, reunión tras reunión, monumento tras monumento. La rueda seguirá ahí, en el centro de la rotonda, bajo la lluvia y el sol. Seguirá siendo un enigma para el niño que la mira desde la ventanilla del coche, y un símbolo de estatus para el hombre que lleva su réplica en la solapa. No necesitamos imaginar reptiles o invasiones alienígenas para entender su importancia. Basta con mirar a nuestro alrededor, y ver cómo se organiza nuestra sociedad, quiénes toman las decisiones y cómo se marcan los espacios que todos compartimos. Los rotarios son, en muchos sentidos, el espejo de nuestra civilización industrial y profesional, organizada, jerárquica, orientada al éxito y convencida de que, con el engranaje adecuado, se puede mover el mundo. El legado de Paul Harris y sus 3 amigos sigue vivo en cada uno de esos monumentos. Lo que empezó como una solución a la soledad urbana, se ha convertido en una infraestructura global de influencia y servicio. Ya sea que veamos en ellos a héroes de la caridad, o a arquitectos de una sombra persistente, su impacto es innegable. Los monumentos en las rotondas no son solo decoración, son los hitos de una red que ha aprendido a dominar el arte de estar presente sin ser molesta, de ser influyente sin ser ruidosa y de girar siempre, incansable, en el corazón de nuestra civilización moderna.